Aleluya. Gracias, hermana Reina, gracias por su apoyo. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a permitir que nuestros niños pasen a tomar su clase en lo que la maestra llega ahí con ellos. Pueden ir pasando, pueden ir tomando un lugar, un asiento, para que puedan ellos también ser edificados, ser enseñados con la palabra de Dios. Y vamos nosotros también, mis hermanos, a tratar de no distraernos. Vamos a prestar atención a la palabra en esta mañana. En este mundo hay leyes. En este mundo es regido por leyes, y creo que las leyes han servido de mucho para poder traer a juicio a aquellos quienes son malhechores, aquellos quienes viven una vida transgrediendo las leyes. Hay un castigo justo para ellos. Cuando son detenidos, ya sean ladrones, ya sea alguna persona por causa de un asesinato, alguien que trafica drogas, sea cual sea el delito, que es un delito en contra de la ley, y son detenidos, son encarcelados y después son procesados a juicio hasta que el juez firme o dicte una sentencia para estas personas. Ahora, la reacción de estas personas es a veces interesante de mirar. Cuando estas personas reciben su sentencia, cuando el juez dicta sentencia para una persona, muchos tienen reacciones diferentes. Estaba yo viendo acerca de una persona que cuando escuchó su sentencia se desmayó en ese momento, porque supo que no era nada bueno lo que venía a partir de ese momento en adelante. Quiero que abra sus Biblias conmigo, por favor, en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, de los versículos 11 al versículo 15. Hablábamos acerca de cuando personas son llevados ante un juicio. Pero cuando estas personas son llevados ante el juicio, no solamente el juez se deja llevar por una sola evidencia. Los abogados tratan de reunir evidencias. El juez va a escuchar todas las evidencias que hay, y él va entonces a dictar sentencia de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que se ha recopilado de diferentes fuentes, testimonios. Todo aquello que acusa a aquella persona le es leído cuando ese acusado está enfrente del juez. La persona que está siendo sentenciado no va a la cárcel sin saber de qué se le está acusando. La persona que va a ser castigado, ejecutado, sabe el por qué, porque se le dio lectura a todo aquello que está en su contra. Y en esta mañana quiero predicar un tema titulado "Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto". Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Señor, en esta hora
quiero rogarte, Padre, que abras nuestro entendimiento. Queremos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. Voces de advertencia, Señor, que tu palabra nos da. Queremos, Señor, entender, o ayúdanos a entender también, Señor, lo que tú ya tienes planeado, Señor, por delante cuando vas a ejecutar juicio a las naciones. Quiero pedirte, Señor, que como iglesia que estamos en este lugar, prestemos atención, Señor, a tu palabra, porque es de suma relevancia, mi Dios, que podamos aprender y entender, Señor, en este momento tu voz, Señor, tu palabra para nosotros. Pido, Señor, sabiduría una vez más, de la cual, Señor, sé que proviene de tu Espíritu Santo, y que estas palabras, Señor, que salgan de mis labios, no provengan, Señor, solamente de mi mente, de mi corazón, palabras de hombre, sino que sean palabras tuyas, Señor, para edificación de tu pueblo en este lugar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme entonces predicarle este tema titulado "Y los libros fueron abiertos". Los cristianos hemos esperado el regreso de Jesús y del fin del mundo. Eso usted lo sabe. Eso usted como cristiano debe de saberlo, que en algún momento el Señor Jesús va a regresar. Este mundo en el cual nosotros vivimos va a terminar, va a desaparecer. El apóstol Pedro describe acerca de que este mundo está reservado, dice, por la misma palabra de Dios, para ser exterminado por Dios mismo. Y estamos esperando el regreso de nuestro Señor y del fin del mundo desde hace muchos años. El mundo religioso entiende que Jesús va a regresar y que en ese día, está establecido un día en el cual cada persona, cada ser humano tendrá que pararse delante de este trono blanco que habla la cita que nosotros leímos, para ser enjuiciados por el Señor, para ser juzgados por el Señor. El juicio final será un evento de grandes bendiciones para los que obedecieron a Dios y terribles castigos para aquellos desobedientes, incrédulos, cobardes, blasfemadores, burladores y todo tipo de personas que no se alinearon de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia, mis amados hermanos, nos enseña lo que ocurrirá en ese día. Fíjese cómo el futuro, lo que es futuro para nosotros, para Dios ya es historia, porque lo que Él manda a escribir a través de su siervo, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, vislumbró el apóstol Juan todo lo que ya está preparado, cómo va a acontecer. Y dice el apóstol Juan: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado, habla en tiempo ya que está ocurriendo, dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es importante notar cómo la forma en la cual se escribe es un tiempo presente y pasado, no es en tiempo futuro. Entonces decíamos que la Biblia nos enseña lo que va a ocurrir en ese día. Nos abre el panorama, nos enseña, nos dice de qué manera se va a llevar a cabo este momento tan tremendo para los perdidos, pero lleno de bendición para los hijos de Dios. El Señor Jesús va a regresar, decíamos, y Él va a llevar a su iglesia, en donde su iglesia va a estar en el cielo con Él, celebrando las bodas del Cordero. Aquí en la tierra se llevará un evento llamado la Gran Tribulación, y es un tiempo tremendo, es un tiempo de desastre, es un tiempo en donde la ciencia ficción de las películas quedará corto, no se compara con lo que realmente sucederá, porque vendrán cosas, vendrán tiempos tan tremendos y tan terribles que le aseguro que usted no
querrá estar en ese momento, en este mundo. El punto entonces es que Dios, a través de su palabra, nos menciona lo que sucederá en el futuro. Nos menciona, amados hermanos, acerca de un momento en el cual Él traerá a juicio a toda persona rebelde, a toda persona que nunca estuvo en serio con Él, y esto se llevará, como dice la palabra de Dios, en el trono blanco, y en ese lugar serán presentados toda clase de personas. Y nos habla también el texto que leímos acerca de todas las personas que murieron de diferentes maneras, en diferentes etapas, cómo el mar entrega a sus muertos, la muerte misma y el Hades, que es el infierno, entregan a los muertos. Ese es un tema que vale la pena explicarlo, cuestiones de tiempo. Créame que la palabra de Dios no puede ser explicada en 40, 45 minutos, una hora. Lleva tiempo el poder explicar esto, pero el infierno en este lugar está entregando a sus muertos. El infierno no es el fin de la persona, el infierno no es el fin del alma, y vamos a ver en la palabra de Dios que dice, nos enseña que la muerte y el infierno mismo entregaron a sus muertos. ¿Para qué? Para que sean juzgados. Y también la muerte y el Hades fueron lanzados a un lugar final en donde ellos también serán destruidos. Y cierra el versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, para no perder el hilo en este punto, estamos hablando de que la palabra de Dios menciona acerca de ciertos libros que se abrirán cuando el día de juicio se dé. La palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros que hemos hecho cosas están siendo registrados por Dios. Están siendo registrados todo. La palabra todo es todo. Y se menciona también el libro de la vida y otros libros. ¿Cuáles son esos libros que menciona el apóstol Juan en este versículo donde dice que los libros fueron abiertos? ¿Para qué son abiertos los libros? Entendemos que los libros son abiertos para leerle la sentencia a la persona en turno que está siendo juzgado por el Señor. Dicen los teólogos que por cada persona hay un libro en donde está siendo registrado todo lo que ha hecho, todo lo que ha pensado, todo lo que ha hablado, todo en cuanto a esa vida. Ese libro está siendo escrito. Entonces la palabra de Dios menciona libros que van a ser abiertos y menciona también el libro de la vida. Vamos a ver primeramente cuál es el libro que será abierto en primer lugar para traer juicio a la vida de la persona. Y en primer lugar, vamos a la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Vamos a estarnos moviendo, así es de que gracias a Dios tenemos las citas en la pantalla. Ahora sí ya lo puedo decir. Recuerdo en nuestros inicios, decía yo, cuando tengamos una pantalla usted ya puede leerlos ahí. Ahora ya lo tenemos, gracias a Dios. Y bueno, procure no perder el hilo, procure no distraerse tanto en su Biblia. En este momento sí le doy permiso que no use tanto su Biblia, léalo en la pantalla para que no pierda el tema de lo que estamos hablando. Santiago capítulo 1 versículos 21 y 22. Vamos a ver lo que la palabra nos dice en esta epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
¿Cuál es la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones? La palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Encontramos entonces que la palabra de Dios o la Biblia va a ser abierta en los cielos para traer a juicio a toda persona. Porque Dios ha dejado por escrito lo que Él quiere, lo que Él desea, los propósitos eternos de Dios, para que nosotros las vivamos, para que nosotros las cumplamos. En la Biblia nos habla y nos enseña lo que Dios quiere para nosotros, la clase de vida que nosotros debemos de llevar como cristianos. Hemos estado aprendiendo en nuestra escuela dominical entonces que nosotros debemos de vivir una vida de separación. Dios nos manda que llevemos una vida de separación. Yo no sé que debo de llevar una vida de separación. Bueno, por lo tanto, Dios nos ha dado su palabra y nos dice que debemos de llevar una vida diferente. Ya no debemos de ser iguales a como antes éramos. Ya no debemos de vacilar con lo que antes vacilábamos. Ya no debemos de actuar como antes actuábamos. Todas aquellas cosas, el Señor nos dice en su palabra que debe de haber una separación. En los cielos, el primer libro que va a ser abierto va a ser la Biblia, pero ya no para ayudarnos a entender cómo vivir, sino la Biblia va a ser abierta ahora para confrontar al pecador, para confrontar a aquella persona que está siendo enjuiciado. Y el Señor va a decir: yo escribí aquí a través de cómo tú tienes que vivir. En este libro, en la Biblia, yo declaré que tienes que desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia, y que tenías que recibir con mansedumbre la palabra que yo te di. Aquí está escrito aquello que entonces va a juzgar a la persona que no viva de acuerdo a la palabra del Señor. Dios nos ha dado su voluntad escrita para que el ser humano pudiera entender y obrar de acuerdo a lo que Dios quiere que esa persona haga. Todos aquellos quienes viven en contra de la palabra de Dios van a ser juzgados por la misma palabra de Dios, porque no hicieron o no vivieron lo que Dios siempre quiso que ellos vivan. Vamos a movernos a primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses 2:13. El apóstol Pablo escribiendo dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios tiene que actuar en la vida del creyente. El creyente primeramente tiene que aceptar como palabra de Dios la Biblia. Recuerde, yo por eso insisto, mis hermanos, en que es muy necesario que usted llegue al tiempo también de poder recibir enseñanza de lo que estamos hablando en el tiempo de escuela dominical, porque realmente es de que muchos no aceptan como total autoridad o como que debemos de vivir la palabra de Dios. A veces algunos nos tachan como exagerados, los que queremos tratar de apegar nuestras Biblias a la palabra, nuestras vidas, a la palabra de Dios. Todo Dios, todo religión, toda iglesia, también hay un tiempo para lo otro. No, mis hermanos, como cristianos somos llamados a plantar la palabra de Dios en el corazón, vivir la palabra de Dios lo más que podamos. Aceptar esa verdad nos va a ayudar para que en el día del juicio no tengamos que estar parados siendo acusados por la misma palabra de Dios, por la cual también nosotros, sin cesar, dice el apóstol, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dios nos juzgará por aquellos
aquellas cosas que nos pidió y nos enseñó en su palabra, y no será por nada que no venga en su palabra. ¿Usted no cree que es un poco injusto que alguien sea juzgado por algo que no fue enseñado? ¿Usted no cree que es algo injusto que alguien sea acusado por alguien por algo que nunca le dijeron que estaba mal hacer? Sin en cambio, Dios va a juzgar de acuerdo, mis hermanos, a lo que Él pidió y enseñó en su palabra, y nada va a juzgar que no esté dentro de su misma palabra. Vamos a Hebreos, capítulo 2, de los versículos 1 al 4. Estamos viendo el primer libro que será abierto en los cielos, por el cual las personas van a ser juzgadas. Hebreos 2, del 1 al 4, dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pablo, el apóstol Pablo, siempre expresaba su anhelo a los cristianos a que se apegaran a la palabra de Dios, a que se aferraran a la palabra de Dios, a que vivieran vidas ejemplares de cómo el Señor pide que cada uno de sus hijos vivan. El apóstol Pablo siempre decía que la palabra de Dios actúe en ustedes, que la palabra de Dios actúe en sus corazones. Vivan la palabra de Dios, glorifiquen a Dios en sus vidas a través de lo que ustedes han aprendido. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendía que la palabra en algún momento se va a poner contraria a la persona que no la vivió. La misma palabra que indica cómo debemos de vivir va a ser usada en contra nuestra si no la vivimos, si no la practicamos en el día del juicio final. La palabra de Dios entonces nos enseña que debemos de vivir la palabra en nuestros corazones. Vamos, Filipenses 2:16. Filipenses 2:16, el apóstol Pablo aquí está diciendo: asidos de la palabra de Dios. Asidos, ¿qué es asidos? Agarrados, abrazados de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo quería entregar buenas cuentas al Señor, y él, en su carta a Filipenses, él les dice: agárrense de la palabra de Dios, vivan la palabra de Dios, actúen de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que actuar en nosotros. ¿Actúa la palabra de Dios en usted? ¿Actúa la palabra de Dios en su corazón? ¿Vive usted de acuerdo a la palabra de Dios? La palabra de Dios será uno de los libros que serán abiertos y usados en el día del juicio final. Tanto las palabras que enseñó el Señor Jesús directamente, como aquellas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Juan capítulo 12, versículos 47 al 49, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Claro, la palabra de Jesús, la palabra que yo los he dado, dice, ellas es quien los juzgará en el tiempo postrero.
seremos juzgados por la voluntad de Dios establecido en el nuevo pacto como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que aceptamos, de acuerdo a lo que vivimos o de acuerdo a lo que desechamos. Ahora, encontramos un segundo libro que la palabra de Dios nos enseña, el cual nos dice que es el libro de la vida. El libro de la vida es el libro donde están escritos los nombres de los que se salvarán. Es un registro de los salvos de todos los tiempos. Dios tiene registros, Dios tiene libros, Dios tiene guardado, mis hermanos, los nombres de cada uno de aquellas personas que en algún momento de su vida hicieron esa declaración de fe, de creer en el Hijo de Dios como aquel que trae salvación al mundo, como aquel que trae el perdón de los pecados a través de su sacrificio. Y la persona en ese momento crucial dice: creo, Señor, creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, pero también quiero que entres a mi corazón, reines en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Dios apunta su nombre en un libro, que es el libro en donde se quedan registrados el nombre de todos aquellos que han aceptado y recibido a Cristo y empiezan a vivir una vida de separación para Él, para agradarle a Él mientras están en este mundo. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Aquí nos habla acerca de un libro, y dice: y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. El nombre de cada persona fue escrito o está siendo escrito en ese libro. ¿Cuántas personas, cuántos nombres han sido registrados en ese maravilloso libro que es el libro de la vida? Ahí debe de estar el nombre suyo, ahí debe de estar su nombre. Dios va a llegar un momento en el cual buscará su nombre en el libro de la vida. Y no es porque Él no sepa si usted está o no está, simplemente para que cada uno de aquellas personas quienes no decidieron en su corazón aceptar esta maravillosa verdad puedan convencerse de que Dios puede registrar o no el nombre de cada uno de ellos. En el nuevo pacto se nos menciona el libro de la vida. En él están los nombres de los que serán salvos. Una vez más vámonos a Filipenses capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios, escuche este versículo, clave para lo que estamos hablando acerca del libro de la vida. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida. Todos los que hemos nacido de nuevo a través del bautismo o a través de aceptar a Jesucristo en nuestros corazones y bajar a las aguas del bautismo, nuestros nombres fueron agregados en el libro de la vida. Todos mis hermanos, todos los que hemos aceptado a Jesucristo, el nombre de cada uno está escrito en el libro de la vida. Primera de Pedro 1:23.
Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los que estamos luchando en este mundo por alcanzar la vida eterna y ser hallados dignos de vivir en el cielo, Dios ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Solo los que estén registrados en el libro de la vida, en ese libro en donde están todos los salvos, son los que podrán entrar en el cielo, en la Jerusalén celestial, a esa ciudad hermosa y maravillosa que existe en los cielos, que nosotros no podemos ver, que a lo mejor nosotros no podemos entender, pero es algo que Dios está preparando para su pueblo, para su iglesia. Y dice la palabra de Dios que en ese lugar solamente van a poder entrar los que sus nombres están registrados en el libro de la vida. Apocalipsis 3, versículo 5, dice la palabra: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cosa interesante, dato curioso que nosotros encontramos en este versículo. Así como Dios puede escribir el nombre de una persona, Dios también lo puede borrar. El hombre ha creado un lápiz para escribir algo, pero fue necesario crear un borrador, una goma, porque hay equivocaciones y hay que borrar. ¿Cuánto más nuestro Dios no puede, mis hermanos, también borrar el nombre de aquellos? ¿Quiénes son aquellos que sus nombres pueden quedar borrados del libro de la vida? Aquellos que juegan con las cosas de Dios. Aquellos que dicen, sí, creo, pero al rato viven una vida diferente. Cuando nosotros decimos aceptar a Cristo, cuando nosotros decimos seguir a Cristo, tiene que ser completo, total. Porque decíamos, aquí la palabra de Dios nos enseña una vez más y nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, dice el Señor, su nombre del libro de la vida. Eso implica que Dios sí puede borrar un nombre de una persona que nunca estuvo en serio con Él. Una persona que en algún momento, llevado por la emoción, aceptó a Jesucristo en su corazón y sigue viviendo una doble moral, una doble vida, sigue viviendo como si no pasara nada. El Señor tiene todo el derecho de borrar su nombre, pero dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Cuándo el Señor va a confesar su nombre delante de su Padre? Cuando el Padre pregunta: el nombre el fulano está. ¿Qué es confesar? Es decir, algo que sí está, es decir, algo que va de acuerdo al momento. Y el Señor dice: confesaré su nombre, o diré su nombre, o expresaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El nombre de cierta persona sí está, y lo oirá el Padre y lo oirán también los ángeles. Las consecuencias de que nuestros nombres no estén en el libro de la vida son consecuencias terribles. Son consecuencias no de menor importancia, mis hermanos. Es necesario que nosotros estemos completamente seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15, el pasaje que leímos, el último versículo de este capítulo 20 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida se fue para su casa. Ojalá fuera así. Ojalá la palabra de Dios dijera: el que no se halló inscrito en el libro de la vida, bueno, pues se fue a divertirse al mundo. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte final, el estado final de toda persona, ese lugar donde termina, fíjese un poco más arriba, ese lugar donde termina la muerte misma, en donde termina el Hades, fueron lanzados. Pero antes había otros personajes quienes ya estaban en ese lugar, como es el falso profeta, es el anticristo. Y mis hermanos,
ahí fueron lanzados también la muerte misma, la destrucción final de la muerte, porque después de ello la muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. La muerte misma fue destruida, el Hades fue destruido. ¿Y quién más es destruido? Los que no se halló su nombre inscritos en el libro de la vida. Qué terrible es entender esto cuando estamos seguros que nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida. En tercer lugar, encontramos otro libro más en donde Dios justificará el por qué cada persona va al lugar que le corresponde. Dios no es injusto solamente porque Él quiso mandar a alguien. Dios no es injusto, mis hermanos. Si Él va a determinar el estado final de una persona, va a ser de acuerdo a su justicia y va a ser de acuerdo a lo que esa persona hizo o no hizo. Y hay registros de cada una de las obras de todas las personas. La palabra nos enseña que seremos juzgados y daremos cuenta por nuestras obras y por nuestras malas obras. Segunda de Corintios capítulo 5, segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Seremos juzgados por lo que hayamos hecho, dice la palabra, mientras estuvimos en este mundo. Es necesario, quiero aclarar un poquito acerca de este punto. No sé cuánto tiempo me queda, pero yo espero que me quede una hora y todavía nos aguante. Me aguanten ustedes también, agradezco su paciencia. La palabra de Dios enseña acerca de un lugar en donde el apóstol Pablo habla acerca como el tribunal de Cristo. Y el apóstol Juan habla acerca del juicio en el gran trono blanco. Son dos lugares diferentes, no es el mismo lugar. El tribunal de Cristo es donde estaremos todos nosotros como cristianos, todos los hijos de Dios, todo aquel que su nombre está escrito en el libro de la vida, va a pasar por el tribunal de Cristo, no para ser enjuiciado para mal. En ese lugar no se determinará su futuro eterno. Su futuro eterno ya está asegurado desde que usted aceptó a Cristo en su corazón y ha empezado a vivir una vida para agradar y glorificar a Dios. Si usted es un cristiano y usted ha aceptado ya las verdades de la Biblia y cada día trata de apegarse a ello, de vivir cada día conforme a Dios, a lo que Dios le manda, el lugar donde usted va a estar parado va a ser en el tribunal de Cristo, para recibir recompensas o no recibir ninguna, si es de que no hizo nada. Ahí viene otro asunto importante también, por la cual nosotros como cristianos somos llamados a trabajar, a producir frutos para el Señor, para después ser recompensados. Eso va a suceder en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no hay condenación para nadie, solamente hay recompensas o no tiene recompensas, va a andar ahí sin nada. Pero no es un lugar en donde usted va a andar todo tembloroso a ver si no es lanzado al lago de fuego. No, el tribunal de Cristo solamente es para recibir recompensas. En el juicio, en el gran trono blanco, el cristiano genuino, verdadero, no pasará por ese lugar, porque Cristo ya pagó por todos sus pecados. No hay pecado que se le acuse delante de Dios cuando Jesucristo pagó por todos los pecados. Ahora aquí viene el punto importante. Es necesario que nosotros como cristianos, como iglesia, estemos completamente seguros de que tenemos la salvación y la vida eterna,
de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, de que hayamos hecho ese compromiso con Dios de vivir cada día ajustando nuestras vidas a la palabra de Dios. Usted como cristiano no va a estar ante el juicio del gran trono blanco, pero si usted no está seguro en cuanto a su salvación, si usted no le importa tanto su salvación, si usted sigue viviendo, haciendo, deshaciendo de acuerdo a su voluntad, a su criterio, entonces prepárese, porque su lugar, aunque esté sentado en una iglesia, es en el gran trono blanco, en donde el Señor con justicia determinará el estado final de toda persona. Dios bien podría, sin necesidad de pasarlo a juicio, a esa persona inicua y pecadora, lanzarlo inmediatamente al lago de fuego. Dios, siendo Él que tiene autoridad en su mano, dice, puede decir, no voy a perder ni tiempo juzgándote, porque hiciste lo malo en todo tiempo. Pero no, Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios que cuando manda a una persona a su estado eterno, primero le dice el por qué está yendo a ese lugar. Cuando una persona está siendo juzgado delante de un juez terrenal, él en su corazón, en su conciencia, sabe que mataron y que por lo tanto merece un castigo, merece cárcel, merece una condena. Sin embargo, hay un juez que le hace entender el por qué va a estar encerrado tanto tiempo, o el por qué va a estar encerrado o va a recibir cierto castigo. ¿Cuánto más el Señor, nuestro Dios, que Él es un Dios justo? Él, a cada persona que determinará su situación, primero le va a leer todo aquello que está en su contra. Quiero terminar la palabra de Dios. Es amplio, pero no podemos, por cuestión de tiempo, detallar a profundidad esto. Pero sí quiero que nosotros reflexionemos en esta mañana acerca de ese momento, mis hermanos. ¿Es un momento real? Es un momento en el cual la palabra de Dios, que no miente, lo describe con tanta certeza. El apóstol Juan dice que se le dio la oportunidad de poder mirar todo lo que está preparado ya por el Señor para traer a juicio a toda persona. Cuando un ser humano está parado frente a otro ser humano y está esperando recibir su condena, reacciona de acuerdo a lo que será sentenciado en su contra. Es tremendo ver cómo hombres fornidos, llenos de tatuajes, que la sociedad tiene miedo de acercarse a ellos, cuando están parados frente al juez y que saben que van a recibir una sentencia, se acobardan, lloran. Les contaba acerca de aquella persona que se desmayó cuando recibió su sentencia. ¿Qué será estar parados frente al Dios del universo? Reflexione, ¿qué será estar parados, siendo juzgados, pasando vergüenzas? Porque todo lo que están escritos en esos libros se le proyectará, se leerá, y no está usted encerrado en un cuarto a solas con el juez, sino que todo eso está saliendo a la luz. Pero por la misericordia de nuestro Dios, vivimos todavía un tiempo de gracia en donde podemos alcanzar
el perdón de todo lo malo que hay en el corazón. Y hoy podemos evitar estar parados en ese lugar. Hoy podemos evitar pasar por ese juicio ante el gran trono blanco, que el cual no es otro lugar más que explicarle al condenado por qué va a ese lugar. No hay oportunidad de salvación. En ese lugar ya no sirve pedir misericordia. Pero hoy podemos cambiar nuestra historia. Hoy, mis hermanos, podemos reconocer nuestros pecados al Señor. Si usted no está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida, hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer. No endurezca su corazón. La palabra hoy implica que hoy es una oportunidad única. Es una oportunidad única. Y podemos entonces asegurar nuestro estado final, nuestro estado eterno, hoy, en este lugar. A lo mejor por mucho tiempo usted ha vacilado, ha dicho soy cristiano, pero realmente su vida da muy poco de qué hablar verdaderamente, que lleve una vida siendo cristiano. Hoy puede ponerse a cuentas con Dios, aquel que está dispuesto a perdonarle, aquel que está dispuesto a cambiar esa dirección que su vida lleva y llevarlo a ese lugar donde Él quiere que usted esté. Dios dice su palabra que no quiere que nadie se pierda. En el corazón de Dios, la voluntad de Dios es de que nadie se pierda, nadie, sino que todos, dice su palabra, procedan al arrepentimiento. Pero veíamos en el estudio del viernes que el Evangelio es universal. El Evangelio es una palabra de esperanza o un mensaje de esperanza para todos. Pero son salvos todos aquellos que reciben la palabra de Dios, que reciben las palabras del Evangelio. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros por un momento. Que este tiempo, iglesia, no sea un tiempo desperdiciado por el cual usted está en este lugar. No desperdicie su tiempo. Si no quiere estar en serio con Dios, no desperdicie su tiempo. Pero si usted está en este lugar, Dios quiere darle la oportunidad, y Dios quiere traer un borrón a sus pecados, a su corazón, y que usted pueda disfrutar de la vida eterna a su lado, al lado de Dios el Padre, del Hijo, por toda la eternidad. A lo mejor usted nunca ha estado en serio con Dios. Ha escuchado la palabra en esta ocasión, en otras predicaciones, y ha entendido que Dios requiere algo sincero de nuestras vidas, pero no ha hecho ese compromiso con Dios. Una vez más el Señor le trae este mensaje. Una vez más el Señor le habla acerca de la verdad que su palabra enseña. Si usted está en este lugar, duda de su salvación, duda que su nombre está escrito en el libro de la vida, no ha tomado en serio las cosas de Dios, Dios no tomará en serio lo que usted pueda y quiera hacer por Él si usted no se pone en serio con el Señor. Hay un lugar que está esperando para recibir a todos aquellos que no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Los está esperando.
Es un lugar que en este momento está vacío porque todavía no va nadie ahí. Pero dice la palabra de Dios que este es un lugar que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. El lago de fuego es mucho más antiguo, mucho más viejo que el mundo mismo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, no para personas. Pero es un lugar en donde al final la persona irá por cuestiones de decisión propia. Voy a pedir que se pongan de pie en este momento. Palabras como estas que Dios nos trae, mis hermanos, son dignas de recibirlas y guardarlas en el corazón. Traer un momento de reflexión a nuestras vidas y aceptar el regalo de Dios en este momento. Nosotros como seres humanos que vivimos en un mundo que es regido por leyes, tratamos de no cometer infracciones porque tememos a la autoridad. ¿Cuánto más debemos de tener un temor santo, aquel que puede destruir nuestras almas en el lago de fuego? Quiero hacer un llamado en esta mañana. No se avergüence, no tenga temor. No piense que alguien va a acusarlo, señalarlo. El diablo es el que acusa. Jesucristo es el que justifica. No permita que el enemigo lo acuse en este momento. Corra a los brazos de aquel que está dispuesto a perdonar sus pecados y a no permitir que usted llegue a ese lugar en donde será un tiempo de vergüenza y de confusión perpetua. Si usted se quiere poner a cuentas con Dios, hoy es el momento. Hoy es el momento. No sé si haya otra oportunidad para que usted vuelva a escuchar un mensaje igual. Si es así, será por la misericordia de Dios. Si no es así, será por la soberanía de Dios. Pero no desaproveche y no desperdicie este momento. Hoy usted puede encontrar al Señor como su Salvador y no como su juez. Hoy usted puede tener la oportunidad de encontrarse con ese abogado que puede lidiar su caso y puede presentarlo como justo delante del Padre, o esperará al final en donde ya no será su abogado, sino será su juez quien determinará su situación final. No tema, no se avergüence, pase a este lugar. Quiero pedir que pase a este lugar. Solo si usted no está seguro en cuanto a la salvación de su alma. Todo ojo cerrado, por favor, todo ojo cerrado. Si usted es sincero con Dios en este momento, pase a este lugar y preséntese delante de Dios para pedirle perdón. Esto se trata, mis hermanos, de evitar la eternidad en un lugar en el cual Dios mismo no quiere que usted termine. Hoy puede cambiar su historia. Hoy puede cambiar esa dirección que usted llevaba en su vida, y Dios puede darle y asegurarle la salvación de su alma escribiendo su nombre en el libro de la vida. Quiero dirigirme en este momento a aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Si usted ya es salvo y solamente quiere arreglar cuentas con Dios, pídele a Dios que perdone sus pecados y que no borre su nombre del libro de la vida. Quiero dirigirme en este momento a todos aquellas quienes no lo han hecho, o quienes lo hicieron simplemente, pero nunca estuvieron conscientes de lo que hicieron.
quiero invitarlos a que repitan conmigo esta oración, creyéndolo en su corazón, pidiendo al Señor el perdón de sus pecados, aceptándolo en sus corazones y pidiéndole a Él que escriba su nombre en el libro de la vida. Si usted es esa persona que desea recibir a Cristo en su corazón en este momento y evitar el juicio final en ese lugar, repita conmigo esta oración con voz fuerte. Señor Jesús, repita conmigo fuerte, mis hermanos, no se avergüence, por favor. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he vivido una vida que no es agradable delante de tus ojos y que por lo tanto mis pecados merecen un castigo. Pero te doy gracias porque mi castigo cayó sobre ti y tú fuiste a una cruz en donde pusiste todos mis pecados. Limpia mi corazón, perdóname, preséntame como justo delante del Padre. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres a mi corazón, reines en él, seas el Señor de mi vida. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tengas que confesarlo delante del Padre y delante de los ángeles en el día del juicio. Te doy gracias. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, bendito Dios, traído a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia en este lugar. Gracias, Señor, por aquellos quienes tienen la seguridad de la salvación en sus corazones, pero que en este momento, Señor, rindieron cuentas contigo, pidieron perdón por sus pecados, pidiéndote, Señor, que no borres el nombre de ellos de ese libro que es el libro de la vida.